Si eres corredor de maratón y especialmente si vienes de haber competido este fin de semana o recientemente, quédate porque tengo algo para ti que te va a interesar. ¿Qué te voy a contar? Pues es una clase donde vamos a hacer un análisis en profundidad acerca de lo que sería conveniente que pudieras hacer como reflexión tras una competición, tras un maratón. ¿Y todo esto para qué? Pues principalmente lo que vamos a ver es de qué te puedes beneficiar para futuras competiciones, para tu próxima maratón, perfilando ese análisis que hayas hecho de esta reciente, para que así la próxima estrategia, tu próximo guión estratégico de carrera, de competición, salga mejor y salga más depurado. ¿Qué vamos a necesitar para eso? Analizar o irnos hacia lo que es tu teórico guión de carrera o el guión, una estrategia que deberías haber podido hacer en tu preparación, en tu puesto a punto de competición, que consten de esos puntos o de esas áreas, de esas claves que te dejo por aquí. Hablábamos en otra clase que te voy a dejar en comentarios también. ¿Cuál deberían ser esas áreas? Pues bien, aquí te lo traigo de nuevo, te lo recuerdo porque debe de contemplar tu guión o debe de confirmar tu guión o tu estrategia de competición. Debe de haber una parte en la que hablemos de pacing, en la que debes de tener controlado el ritmo de la competición. Debe haber una parte dedicada al material que vas a utilizar. Por supuesto, una parte en la que debe estar presente tu estrategia de habituallamientos, tu estrategia de nutrición, tanto previa a la prueba como durante esos habituallamientos en la competición, debe haber una parte dedicada a la preparación mental o psicológica muy, muy importante, que también debe de venir de semanas previas y de anticipar en ese guión cosas que puedan suceder en la prueba. Y debe haber también una parte, un pequeño checklist donde pongas ahí, especialmente si tienes que desplazarte para realizar esa competición, donde anotes, donde compruebes que metes en esa maleta o que preparas esos días de antes o el día de antes si no tienes que viajar, todo lo necesario para que ese día no se te olvide y no te falte de nada. Así que sobre estos puntos es tenerlos bien presentes porque son los que vamos a reflexionar en relación a si has podido hacer alguno de ellos, si los has cumplido, si han sido efectivos y en base a esa información que saquemos y ese análisis, pues deberás hacer los ajustes necesarios para que en la siguiente competición ese guión vaya limándose, vaya mejorando y depurándose. ¿Y quién soy yo para poder hablarte de esto? Bueno, pues soy Dani Blanco, soy entrenador de corredores de maratón y me dedico pues principalmente a ayudar a este perfil de corredores a que se preparen de la manera más adecuada posible hacia sus objetivos y que disfruten especialmente en esa experiencia, en ese proceso de prueba. Y como parte fundamental de esa necesidad de tener una buena experiencia en su competición en maratón, es importante tener esa buena estrategia, ese guión estratégico para llegar hacia esa prueba de la mejor manera posible con el mínimo de incertidumbre, el mínimo de fallos posibles a contemplar y tener todo bien claro para que ese día, pues dentro de que no es una ciencia exacta y no vamos a tener la certeza de que todo va a salir bien, disminuyamos las posibilidades de riesgo o de fallo. Así que como digo, como tengo mucha experiencia en llevar a corredores continuamente en maratones en este sentido, también he podido hacer una buena reflexión post carrera con muchos de ellos, basándome en este sistema que quiero compartir hoy, estoy compartiendo hoy contigo. Como te decía, esos puntos que vamos a ir viendo sobre cada área en la que tiene que estar tu estrategia contemplada, tu estrategia de competición, es en la que vamos a reflexionar posteriormente en esta presentación o en esta clase. Empezábamos hablando de un área muy importante que era el área relativa a los aspectos de mentalidad y en base a eso es en lo que principalmente quiero empezar esta presentación. Quiero que reflexiones, o quiero que hagas el ejercicio, que te tomes tu tiempo, una vez que han pasado unos días, pero que está reciente esa competición que acabas de hacer, para tomar lápiz y papel
boli o tu ordenador, si lo prefieres hacer en digital, con tu guión de prueba bien al lado, cerca de ti, para que puedas reflexionar sobre cada uno de esos puntos. En relación a los aspectos globales de tu guión de estrategia, quiero que reflexiones a priori sobre qué ha podido salir bien, qué ha salido bien definitivamente en esa competición que has realizado y, por tanto, qué cosas de ese guión vamos a poder establecer, vamos a poder continuar, llevarnos hacia la próxima. Por contra, también debemos de hacer una reflexión sobre qué no ha salido tan bien, por tanto, qué ha salido mal, especialmente relativo a qué te faltó, qué olvidaste incluir en ese guión para que podamos, bueno, incluirlo en el siguiente. Identifica esas áreas de mejora porque será importante para que las agreguemos en el siguiente guión, en caso de que no estuviesen, o para que tomemos conciencia de ellas en la próxima competición, si ya estaban en el guión, pero no las llevé a cabo. En cualquier caso, lo importante es anotarlas para que queden reflejadas en tu documento. Como te decía, hay que determinar también qué cosas fueron negativas, en este caso sí, relativas a fallos o cosas que estaban contempladas en el guión y que no funcionaron o que no fueron efectivas, las voy a descartar para mi siguiente estrategia de competición y por tanto tendré ahí que, bueno, ponerles una cruz o hacerles una marca de que las voy a modificar y las voy a eliminar. Y por tanto, al final se trata de quedarnos con una serie de reflexiones y que estas reflexiones vayan hacia acciones o tareas concretas que podamos, por primer lugar, identificar y después aterrizar como acciones para el siguiente guión, el siguiente puesta a punto, la siguiente estrategia. Hablábamos de esa parte mental, que es con la que quiero empezar, y esa preparación mental psicológica para tu competición, si no lo sabes, si no lo has hecho todavía, debería de estar en la siguiente estrategia. Debe de haber una parte, un apartado dedicado a la visualización, dedicado a evaluar, perdón, a visualizar, ponernos en una situación en la que me imagino todo lo que debería de salir bien, tal y como debería de salir. Es decir, hago una visualización de mi carrera ideal en cuanto a, por ejemplo, en los preparativos del día de antes, para que vaya adelantando ese escenario y ese día ya lo tenga preestablecido cómo me quiero sentir, cómo me voy a comportar en relación a los nervios, en relación principalmente a todas esas cosas que tengo que asegurarme que hago el día de antes o también de las que no hago, las tengo que previsualizar. También tengo que visualizar cómo voy a estar, cómo quiero estar en el calentamiento, en el cajón de salida, en relación a esas sensaciones de activación, nervios, que esté regulado y también cómo voy a visualizarme a mí mismo durante la carrera en relación principalmente a mi estado de pues, ansiedad, mi estado de excitación, también de cansancio. Por otro lado, esa visualización también debemos de llevarla hacia la parte negativa en la que debemos de hacer una preparación hacia los posibles escenarios inesperados y negativos. Tenemos que hacer una adelantamiento de las posibles consecuencias de tener unos comportamientos diferentes a los ideales y que por tanto me lleven a una situación negativa. Muchas de ellas no tienen por qué ser porque tú las provoques, porque yo las he provocado, sino por circunstancias que se nos escapan a nuestro control, relativas, por ejemplo, a la organización, a situaciones medioambientales o del clima. Bueno, de alguna manera tiene que haber una previsión de posibles escenarios negativos que te hagan tener tu plan B, C o D, es decir, las soluciones hacia esas posibles situaciones negativas que creas que puedan darse o suceder. Bueno, pues eso lo tenemos que hacer previamente a la competición y está en nuestro guión. Y ahora ya lo que te invito es a que de esos que pudieses haber contemplado en tu guión, analices si se dieron, si no se dieron, si se dieron, si fue efectiva la solución que deberías, o sea, que tenías previsto aplicar, y en el caso de que no lo hicieses,
previamente en tu guión, pues que esto lo contemples para hacerlo en el siguiente. También deberíamos de reflexionar sobre aquellas cosas que sabía que tenía que hacer previa a la competición en relación a mis cuidados, especialmente el día de antes o la semana durante la competición, la semana previa a la competición. En esa serie de cuidados, de entrenamiento invisible, de pautas que te pudo dar tu entrenador, lo que leíste que podía venir bien para tener en cuenta esos consejillos, esos tips a tener en cuenta en la semana B o en el día D, y ver si te han funcionado, ver si las aplicaste primero, si las aplicaste, si te han funcionado, crees que lo han hecho, y por tanto, de ser así, nos las llevamos a nuestro próximo plan de competición. En el caso de que sea al revés, es decir, que no te hayan funcionado y lo vayas evidenciando, lo hayas corroborado, lo quitamos de en medio. Vámonos ya a todas esas reflexiones que podemos hacer, o sea, análisis que podemos hacer de las cosas que estaban contempladas en tu guión para durante la competición. No me estoy refiriendo ya al antes, sino para la propia estrategia durante la competición. Y esto podemos clasificarlo en 4 áreas principales. Vamos a ver que habrá una parte dedicada a las metas de resultado, a las metas de proceso, son cosas diferentes, tenemos que identificar bien cuál es la diferencia entre ambas, luego te explicaré, te lo detallaré a continuación, es decir, va a haber una clasificación de metas que vayan hacia el resultado que quiero tener en el prueba y otras que van a ser como metas intermedias que me vaya a ir marcando. Debe de haber también una parte en ese guión dedicada a la gestión del esfuerzo, es decir, a las sensaciones, al pacing, al ritmo, en el caso de que lo lleves en el sentido de que lo que hagas sean pulsaciones, es decir, guiarte la gestión del esfuerzo en base a una RPE o unas pulsaciones o a una percepción de esfuerzo, pues en cualquier caso deberá de estar esto reflejado en tu guión, aunque no sea solo el ritmo, la manera que tienes de dosificarte o de medir tu esfuerzo o de elaborar tu estrategia de ritmo, de intensidad, mejor dicho. También debe haber, por supuesto, una parte llevada hacia la nutrición, hacia la estrategia de nutrición y de hidratación, que es algo importante también. Y, como decíamos, una parte que hemos visto que tenía aplicación previo en la carrera, esas abordajes psicológicos, estrategias psicológicas, también debe haber una durante la prueba. Vamos a empezar con esa primera parte de metas de resultado y metas de proceso. Metas de resultado, por si no lo sabes, son aquellas que van más relacionadas con tu rendimiento, con el tiempo que vayas a querer hacer en meta, con la marca que vayas a querer hacer, con el ritmo intermedio para poder llevar a cabo esa marca, o incluso pues, si fuese un objetivo, un puesto determinado que quisieras tener, o un hito como bajar de 4 horas o de 3:30, lo que sea. En cambio, las metas de proceso, que son las que normalmente no hacemos, o las que los corredores normalmente no tienen ni idea, primero, ni de que existen, y en segundo lugar, si han oído algo, pues les es más difícil poder ponerles un nombre o poder concretar qué tipo de metas de proceso eh, poder tener en cuenta en su guión. ¿Y por qué es importante esto? Porque al final van a hacer que tu experiencia en el día de la competición sea mucho más completa, mucho más enriquecedora, más plena. ¿Por qué? Porque no te vas a catalogar o no te vas a evaluar como corredor de maratón únicamente por el criterio de qué ritmo he llevado o qué tiempo he hecho. Entonces vas a ser mucho más, vas a tener una evaluación mucho más objetiva y más completa de cómo ha sido tu comportamiento en la prueba, más allá del si el tiempo o no fue ligado a tus expectativas, es decir, si fue una experiencia positiva en cuanto al tiempo de meta, pero como digo, va a ser mucho más completo y objetivo porque vamos a evaluarnos en unas cuantas más cosas en el camino o en esa propia experiencia de la competición. Y además vas a quitarte presión, vas a quitarte nervios de que todo se reduzca a ver qué tiempo he hecho en meta. Y de esa manera, toda la experiencia que vayas a tener de ese día va a ser muchísimo más enriquecedora, más completa, más verídica y no se va a reducir o a limitar
a si has cumplido o no el tiempo que tenías pensado. ¿Cuáles serán o cuáles pueden ser algunos ejemplos sobre metas de proceso que puedas ponerte tú en tu guión de carrera? Bueno, ahí te señalan algunas. Puede ser, por ejemplo, eh, relativas a chequear o pautarte ciertos momentos, ciertos apartados en la prueba donde veas que es bueno marcarte cosas como si vas adecuado a tu ritmo, a tu percepción del esfuerzo o a tu pulso en esos segmentos. Me explico. A lo mejor tú vas a hacerte segmentos en la competición, en tu guión de competición, de cada 5 kilómetros, chequear si vas a un ritmo de paso determinado. Bueno, pues te invito a que un objetivo de proceso, por ejemplo, sea cada checkpoint, cada punto de 5 kilómetros donde chequee si voy bien en ritmo o voy bien en el tiempo que tengo que acumular en ese paso. También, ¿por qué no? Voy a evaluarme si el pulso es correcto, si mi percepción de esfuerzo es correcta, si mi respiración y mi RPE, como digo, la escala esa de esfuerzo de 1 a 10, es la que yo tenía pensado que tenía que ser. ¿Cómo va a ser mi disposición o mi predisposición anímica tanto antes de justo el pistoletazo como en cada uno de esos pasos intermedios? ¿Cómo sigo anímicamente o motivacionalmente en cada uno de ellos? Son posibilidades que te ofrece el ampliar esas metas de proceso con respecto a si solamente voy mirando el ritmo o el tiempo. También te aconsejo tener en cuenta, contemplar una cosa un poquito más que te pueda parecer extraña, diferente, rara incluso, como es el marcarte la posibilidad de poner ciertos puntos donde dediques, agradezcas kilómetros, segmentos, momentos en prueba a ciertas personas. Pueden ser personas que tengan una buena implicación, o sea, una alta significatividad o implicación emocional para ti, incluso personas que te hayan ayudado en ese proceso de preparación para la prueba, familiares, amigos, profesionales, lo que sea. En cualquier caso, lo que hacemos con esto es, por un lado, ayudarnos a evadirnos momentáneamente del esfuerzo, de la intensidad, de la percepción del cansancio. En segundo lugar, traer mucha energía, recargarnos energéticamente de esa energía por esa acción de evocar a esas personas y de agradecerles. Y como digo, pues también generar un sentimiento de que enriquece más tu experiencia en la prueba, porque esos momentos te dan como un subidón especial, ¿no? De la misma manera, de manera similar, el poder ponernos metas de saber o de contemplar, animar a otros corredores que vayan en tu mismo grupo, por ejemplo, o que vayas viendo, pasando durante la carrera, o saludar también, responder a los saludos, a los ánimos de espectadores que haya por allí, por la misma, o animar, como digo, a corredores que veas que en un momento dado de la prueba están pues peor que tú o hechos polvo, ¿no? También eso lo van a agradecer y tú lo vas a agradecer también porque después vas a enriquecerte sobre qué tipo de corredor has sido, cómo ha sido tu comportamiento como runner en una prueba de este tipo, ¿vale? Esos son algunos ejemplos de esa posibilidad de tener unas metas de proceso que te animo que lleves a cabo. Por otro lado, ¿qué vamos a tener también? Pues vamos a tener otros puntos donde pueda contemplar si mi estrategia ha ido bien durante la competición, otras áreas, como decíamos, la gestión del esfuerzo y el pacing es una de ellas, entonces te invito a que reflexiones sobre si fue la adecuada, el ritmo de salida, por ejemplo, el ritmo de paso en cada uno de esos segmentos en los que te he dicho que pudieras marcarte con referencia previamente tu guión de prueba y ver si luego se ha adecuado o se ha realmente transformado en que fuese ese el ritmo que llevaste en la competición. Eh, no sé si tuviste también que ajustar algo en el mismo, porque a lo mejor tu estrategia fuese ponle tener un ritmo completamente constante de inicio a fin y te diste cuenta que a partir del kilómetro 25 o del kilómetro 30
realmente era imposible sostener ese ritmo uniforme que te habías planteado al principio y que por lo tanto tuviste que bajar. Bueno, pues ahí ya tienes idea sobre pues, dos conclusiones que puedes sacar. O bien que el ritmo inicial que estabas marcando es por encima de tus posibilidades, o bien que vas a tener en cuenta que no vas a poder tener una estrategia uniforme en la siguiente competición, porque aunque el ritmo medio vaya a ser el mismo, en un escenario de que sea constante, a un escenario de que empieces, por ejemplo, más suave y al final acabes un poquito más, bueno, estés corriendo más fuerte y al final tengas que volver a disminuir el ritmo por la fatiga, ahí vemos que sería un ritmo no constante, una estrategia de ritmo no constante, que sea de menos a más y luego volver a contemplar, bajar un poquito el ritmo por esa fatiga. Sin embargo, esa estrategia, como digo, puede ser que te dé un tiempo medio, un ritmo medio, mejor dicho, igual que una estrategia de ritmo uniforme, pero a ti te va mucho mejor porque la de ritmo uniforme resulta que has comprobado que no te va bien porque psicológicamente se te hace muy pesado o porque al final te es inviable el sostener el mismo ritmo al final del empleo. En cualquier caso, toma nota de esas reflexiones y así ajustarás para la siguiente. También lo mismo en relación a tu plan de nutrición o de hidratación. Deberás identificar qué te funciona en ese sentido y por tanto qué podemos mantener para la siguiente prueba y por contra qué no te ha funcionado, si tuviste algún problema en este sentido, para así poder analizar qué causas pudo tener ese problema y utilizarlo para sacar conclusiones y para sacar soluciones para las próximas competiciones. Por supuesto, aquí tienen que ver mucho también los habituamientos. ¿Cómo fueron los habituamientos? Independientemente de que tú, por ejemplo, estrategia de carbohidrato hora, del ratio carbohidrato hora, la cantidad de carbohidratos que ibas a ingerir por hora de carga fuese buena, puede ser que tuvieras algún problema en los habituamientos, pues por la manera en la que te colocaste, la manera en la que lo cogiste, y esto no tenga que ver con que tuvieses una pauta de hidratos inadecuada para ese día. En cualquier caso, debes de contemplar todo esto. Si se te cayó algún gel, si tuviste problemas para acceder a donde los tenías ubicados, si realmente los ingeriste, pero tuviste problemas para acabarlos, o si te sentaron mal. Todo esto, toma nota de ello y saca posibles soluciones para la siguiente ocasión. Por último, también de esta parte, la fuerza mental, la estrategia psicológica que tuviste, si fue la adecuada en relación a ese guión que habías previsto, cómo pudiste establecer esas estrategias sobre tu diálogo interno en la prueba, si es que tuviste alguna estrategia previa en este sentido, en la manera en la que querías animarte a ti mismo, en la manera en la que querías evaluar perdón, evaluar no, en la manera en la que querías manejar tu motivación o manejar tus ánimos, o manejar tu relación con el esfuerzo, con la presión, con el sufrimiento, pues para eso había que hacer, o lo suyo es adoptar una serie de estrategias psicológicas para poder, que además en los entrenamientos ya podías haber venido practicando y que te llevases a ese guión como estrategias a utilizar también en la competición porque sabes que te van bien, por ejemplo, frases que puedas utilizar que sabes que en los entrenamientos te resultan útiles para momentos duros, para momentos de intensidad, o también estrategias como el hecho de identificar momentos donde viene bien evadirse un poquito del esfuerzo utilizando pues referencias al escenario donde estás corriendo, referencias a pensar en personas que son importantes para ti y que te dan energía o momentos especiales en tu preparación donde has tenido la seguridad, la garantía, la confianza de que te han venido muy bien para mejorar un poquito más en tu nivel, pues todo eso debe de estar en tu próximo guión, si no lo ha estado en este, para tener contemplados momentos de la prueba donde sabes que te va a poder venir bien pensar, evocar esas frases, esos recuerdos, esas imágenes y por tanto utilizarlos como tu armamento para la próxima competición. En cualquier caso, define esa estrategia, bueno, evalúa si utilizaste alguna de ellas, define
la que te funcionó bien y descarta la que no, para llevárnosla al siguiente plan o al siguiente guión de competición. Por otro lado, importante también en cuanto a el material, saber si utilizaste el material adecuado y comprobar que realmente te fue bien, comprobar que no hubo fallos en ese sentido, en el sentido del material que utilizaste, el equipamiento que utilizaste, en cuanto a ropa, en cuanto a zapatillas, pues todo esto obviamente pudo darte lugar a posibles consecuencias negativas, como por ejemplo que te rozase unos pantalones o que las zapatillas fuesen demasiado nuevas y te saliesen ampollas. Si hubo algo de este tipo, problemas relacionados con tanto el material que usaste como a lo mejor el que dejaste de usar, es decir, el que te faltó usar y que echaste en falta porque bien no lo planteaste previamente o bien no te habías dado cuenta de que tenías que usarlo y por tanto no lo incorporaste a tus entrenamientos, como por ejemplo un cinturón si llevaste algún bidón o el hecho, por ejemplo, de no poder, no aplicarte crema hidratante o vaselina en puntos de rozadura, que luego eso te condicionase en la propia prueba, por esas rozaduras. Todo esto debería de estar contemplado también, o deberías de dejar un rincón, un momento para evaluar, reflexionar sobre ello, por si hubo alguna consecuencia para bien o para mal, y por tanto actuar en consecuencia en la próxima competición. También tendremos que tener en cuenta si todo este análisis que estás haciendo, toda esta situación de evaluación sobre lo que pudo suceder con respecto a ese guión, ese plan estratégico de carrera, si es susceptible de que podamos mejorarlo y por tanto completar. Te animaría a que completases dos espacios o dos columnas de todo lo que sean cosas en las que puedes intervenir para mejorar, poder ponerlas en una lista y así agregarlas en sus zonas correspondientes o sus zonas correspondientes del próximo guión. Y eso sí, es muy importante que deban de tener después su tarea, su aplicación práctica. Es decir, debemos de identificar dónde ha estado un problema, identificar qué posible solución va a tener ese problema o esa necesidad de mejora y corresponderle con una tarea, con una aplicación, con una acción práctica, en forma de hábito, en forma de, sí, de tarea, para que en el plan de entrenamiento o en el próximo guión de prueba o en la propia prueba que te plantees correr próximas competiciones, esté contemplada esa acción, ese hábito o esa tarea. Al final tiene que haber un compromiso porque si no, no vamos a poder hacer efectiva esa mejora, ese perfilar, ese pulir tu guión estratégico. Te voy a mostrar un ejemplo de cómo podría quedarte ese cuadro, esa reflexión llevando hacia primero una idea de cada una de esas áreas, incorporar esa acción de mejora en base a esa detección que he tenido de algo que pueda ser mejorado, también en cuanto a algo que pueda ser eliminado o cambiado, es decir, de lo que no funcionó y también de lo que funcionó, para que se transforme en una acción concreta, en un hábito y que me ponga una fecha de cumplimiento, un plazo de máximo en la que lo voy a estar, o un plazo máximo en la que voy a tardar en contemplarlo, o un periodo de duración en el que lo voy a estar practicando, dependiendo de si esa acción se tiene que repetir varias veces o solamente se va a hacer una vez y se va a tener en cuenta para la próxima competición de una manera puntual. Eso simplemente es un ejemplo, ando con cada una de las conclusiones que saques y verás cómo mejora sustancialmente tu guión de competición. Y eso sí, pues al final esto es una reflexión que deberás de hacer en cada competición. Deberías de hacerlo para ir mejorando, como digo, y optimizando ese guión estratégico, con lo cual requiere de que haya una revisión regular para reevaluar constantemente ese plan, cada cierto tiempo ese plan y que vaya mejorando. Debes de asegurarte de que esos objetivos que te plantees en nuevas competiciones o en nuevos planes o guiones, mejor dicho, estratégicos,
deben de cumplir, que cumplan los 4 criterios principales de los objetivos SMART, que sean medibles, que sean alcanzables, que sean relevantes y que tengan un tiempo definido. Debes de asegurar también que todo esto vaya en vía de la mejora continua, ¿vale? Que la consecuencia sea siempre iterar para mejorar, para optimizar dentro de las posibilidades de cada uno, para poder aprender, pero hay que tener una parte de compromiso para hacer esto que tenga sentido y para que pueda tener esa optimización y ese carácter de mejora. Y también te animaría, por supuesto, a que esto no lo hagas solo, lo hagas con la ayuda de corredores que posiblemente ya hayan hecho esta estrategia antes, en una comunidad de corredores donde lo puedas hablar, si es que da el caso que alguno ya se ha aventurado a hacer un análisis con este matiz de profundidad y de buen hacer. Lo normal es que no, lo normal es que sea difícil encontrar a otros corredores que lo hayan hecho, que lo practiquen habitualmente. Sí que podrás encontrarte a lo mejor a otros entrenadores, a entrenadores que especialmente se dediquen a trabajar con corredores y más concretamente con corredores de maratón, en los que veis que sí que hay una parte que han dedicado a hablar o a compartir contenido relacionado con los guiones estratégicos de competición, las estrategias de competición y las reflexiones post competición. Entonces yo te animaría que francamente pudieses hablar con algún entrenador que lo haya hecho y en el caso de que necesites apoyo o ayuda, pues te puedan ayudar en este sentido a hacerlo para la siguiente. Así como, por supuesto, yo te invito a que lo hagas conmigo. Yo estaré encantado de que puedas contactarme y de que me puedas pedir esa ayuda, no solamente para la propia estrategia de competición, la próxima que tengas, o para tu próxima reflexión después de una carrera, sino por supuesto para todo lo que implique tener un plan de preparación y un plan de entrenamiento para esa próxima carrera. Entonces te invito a que compartas conmigo esos objetivos, esas próximas competiciones que puedas tener y la manera en la que puedes tener contacto conmigo para esto, para compartírmelo, es rellenando el formulario que te voy a dar, te voy a pasar en esta presentación. Vas a tener acceso a él en esta presentación que te puedes descargar y que aquí en el botón, en este de aquí, que te voy a mostrar ahora mismo, vas a tener acceso aquí a un formulario donde yo voy a poder tener datos sobre ti y voy a poder contactar contigo posteriormente para, en el caso de que vea que puedo ayudarte, pues decirte cuáles serán los siguientes pasos. Te invito también a que contactes conmigo por las vías de contacto que te voy a dejar en este vídeo y que si tienes alguna consulta, alguna pregunta o simplemente quieres opinar sobre qué te ha parecido esta charla, esta clase, me lo dejes en los comentarios de la misma. Así que sin más, me despido, espero que haya sido de utilidad para ti toda esta clase de reflexión post competición y te ayude a sacar unas buenas conclusiones que te puedas llevar, como hemos dicho en toda la clase, te puedas llevar a mejorar la próxima estrategia de tu próxima competición, en tu próximo maratón. Un saludo, nos vemos pronto, chao.